Durante una cena familiar, el marido humilló a su esposa entre risas. Pero lo que ella dijo dejó a todos en silencio. La casa de los González lucía impecable. Cada rincón del comedor estaba adornado con flores frescas, velas delicadamente colocadas en el centro de la mesa y una vajilla que apenas salía del aparador para las ocasiones más especiales. La noche tenía una razón de peso: celebrar el cumpleaños número 70 del patriarca, don Aurelio, el pilar de la familia. Sofía, como siempre, había dedicado horas a que todo estuviera perfecto. Desde la selección de los ingredientes para el menú hasta el arreglo de las sillas, había cuidado cada detalle mientras Rogelio, su esposo, permanecía sentado en el sofá revisando su teléfono, apenas emitiendo órdenes vagas. Cuando llegó la familia, la casa se llenó de risas y abrazos. Los hermanos de Rogelio se saludaban animadamente, las cuñadas intercambiaban cumplidos y los niños corrían entre las piernas de los adultos. Sin embargo, para Sofía, todo parecía un borrón. Llevaba años acostumbrada a ese papel, la anfitriona perfecta, la esposa complaciente, la mujer invisible. La cena comenzó con un brindis de don Aurelio, quien agradeció a su familia por estar presente y elogió a Sofía por organizar el evento. Sus palabras arrancaron un aplauso generalizado, pero Rogelio interrumpió con una carcajada. Claro que todo es gracias a Sofía. Nadie podría hacerlo tan, ¿cómo decirlo? Bueno, todos saben que tiene tiempo de sobra para estas cosas. Su comentario arrancó unas risas incómodas de los presentes y Sofía sintió que un nudo se formaba en su garganta. Ella fingió no escuchar, concentrándose en servir el vino. Pero Rogelio no paró ahí. ¿Recuerdan cuando intentó hacer ese negocio de pasteles? Fue un desastre total. Tuvimos que intervenir para que no se nos quedara con deudas. Esta vez, algunos familiares soltaron carcajadas más audibles. Sofía, aún con la sonrisa forzada, sintió un calor insoportable subir por su cuello. Rogelio, por favor, murmuró don Aurelio con una voz que apenas lograba ocultar su incomodidad. Es solo una broma, papá, respondió Rogelio con desdén, levantando su copa. Pero no era solo una broma. Era una humillación tras otra, una cadena de pequeñas crueldades que Sofía había soportado en silencio durante años. Mientras todos continuaban comiendo, ella apenas probó bocado. Sus manos temblaban al sostener los cubiertos, y su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones, rabia, tristeza y, sobre todo, una sensación aplastante de impotencia. A lo largo de la velada, Rogelio continuó lanzando indirectas y comentarios sarcásticos. Comparó a Sofía con las esposas de sus hermanos, elogiando la supuesta independencia de las demás mientras insinuaba que Sofía no hacía nada significativo. Cada palabra era una estocada, y aunque algunos familiares intentaron cambiar de tema, Rogelio siempre encontraba la manera de regresar a su punto. Cuando llegó el momento del pastel, Sofía apenas pudo mantenerse de pie para cantar las mañanitas. Su mente estaba dividida entre el dolor y una creciente determinación. Había algo dentro de ella que gritaba por salir, una verdad que había guardado por demasiado tiempo. Con el pastel servido y las risas reanudándose, Rogelio decidió contar una última anécdota. ¿Se acuerdan de aquella vez que Sofía casi incendia la cocina? Empezó con una sonrisa burlona. Fue cuando intentó hacerme una sorpresa de aniversario, pero terminó llamándome para que resolviera el desastre. ¡Qué buena sorpresa, eh! El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Todos los ojos se dirigieron a Sofía, quien se levantó lentamente de su asiento. Su voz fue suave, pero cargada de una firmeza que nadie había escuchado antes. Rogelio, ya basta. Él, sorprendido por su tono, soltó una risa nerviosa. ¿Qué pasa? Solo estoy contando historias divertidas. No es divertido ser humillada constantemente por alguien que dice amarte, continuó ella, ignorando las miradas de los presentes. Pero si tanto disfrutas hablar de mí, quizás sea hora de que yo hable de ti. El murmullo que recorrió la mesa fue inmediato. Los rostros de los familiares se llenaron de intriga, mientras Rogelio intentaba mantener la compostura. Sofía, no es el momento, empezó a decir, pero ella lo interrumpió.
Tú nunca me diste la oportunidad de brillar porque siempre tuviste miedo de que yo lo hiciera mejor que tú. Siempre me trataste como un accesorio, pero hoy voy a dejar claro que no soy tu sombra. Su voz se quebró, pero no dejó que las lágrimas la detuvieran. Todo lo que tienes, todo lo que presumes frente a ellos, lo construí yo. El silencio fue absoluto. El aire en el comedor se sentía denso, casi irrespirable. La confesión de Sofía había caído como un rayo en medio de la tormenta que Rogelio había provocado con sus constantes humillaciones. Por primera vez, el hombre que siempre se jactaba de tener el control parecía perdido. Sus ojos, que antes destilaban soberbia, ahora mostraban un desconcierto que intentaba disimular con una sonrisa nerviosa. ¿De qué estás hablando, Sofía?, preguntó Rogelio, fingiendo indiferencia, pero con un leve temblor en la voz que no pasó desapercibido. Sofía respiró profundamente antes de responder. Estoy hablando de todo lo que has ocultado durante años. Estoy hablando de las noches que pasé trabajando en silencio para mantener este hogar mientras tú te llevabas el crédito. Estoy hablando de las veces que sacrificaste mi dignidad para alimentar tu ego frente a los demás. El murmullo de los familiares comenzó a elevarse. Las cuñadas intercambiaban miradas incómodas, los hermanos de Rogelio se removían en sus asientos, y don Aurelio, el patriarca, parecía más alerta que nunca. ¿Qué es lo que quieres decir exactamente?, dijo Rogelio, alzando la voz, intentando recuperar la autoridad que sentía escapar entre sus dedos. Sofía lo miró directamente a los ojos, con una mezcla de tristeza y determinación. Quiero decir que todo lo que presumes como tu éxito no es más que una fachada. Las propiedades que adquirimos, el negocio que dices manejar con tanto orgullo. Todo eso se sostiene gracias a mi trabajo. Pero nunca te importó reconocerlo, porque para ti, yo solo soy la mujer que está detrás del telón. El impacto de sus palabras fue tan profundo que incluso los niños, que hasta ese momento corrían por la sala, se detuvieron. La tensión era palpable, y el sonido del viento golpeando las ventanas parecía amplificar el silencio que había caído sobre la mesa. Don Aurelio, que siempre había sido un hombre observador, tomó la palabra. ¿Es cierto esto, Rogelio?, preguntó con una voz grave que hizo eco en el corazón de todos. Rogelio, claramente acorralado, intentó defenderse. Papá, no escuches estas tonterías. Sofía está exagerando. Sí, ella ha ayudado, pero todo lo que hemos logrado ha sido gracias a mi dirección. Sofía rió con amargura, un sonido que jamás había salido de su boca frente a esa familia. ¿Tu dirección? ¿Te refieres a las veces que llegaste borracho y yo tuve que cubrir tus errores? ¿O cuando apostaste dinero del negocio y yo tuve que vender mis joyas para que no perdiéramos todo? Los ojos de don Aurelio se entrecerraron mientras miraba a su hijo. Los murmullos aumentaban y algunos familiares ya no podían ocultar su incomodidad. Una de las cuñadas de Sofía, María, intentó calmar las aguas. Tal vez deberíamos dejar esta conversación para otro momento, dijo en un tono conciliador, pero Sofía no estaba dispuesta a detenerse. No, María, este es el momento perfecto. Porque estoy cansada de callar. Durante años me he tragado cada humillación, cada burla, cada desprecio, todo por mantener esta falsa fachada de familia perfecta. Pero ya no más. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de algunos presentes. Era imposible no sentir el peso de las palabras de Sofía, la intensidad de su dolor y la valentía de exponerlo frente a todos. Rogelio, cada vez más desesperado, golpeó la mesa con fuerza. Ya basta, Sofía. Estás arruinando la cena de mi padre. No, Rogelio. Tú arruinaste mi vida. Esta cena es solo el reflejo de lo que siempre has hecho, usarme como un chiste, como un objeto para tu entretenimiento. Don Aurelio levantó una mano, exigiendo silencio. Sofía, hija, quiero entender bien lo que estás diciendo. ¿Es cierto que has llevado el peso del negocio y de la familia sola? Ella asintió, sin titubear. Sí, don Aurelio. Cuando Rogelio empezó a tener problemas con las finanzas, yo tomé las riendas del negocio. Aprendí por mi cuenta, estudié en las noches mientras él dormía, y logré que no nos fuéramos a la bancarrota.
pero él nunca lo reconoció. Al contrario, me quitó el crédito y me hizo sentir que mi esfuerzo no valía nada. El patriarca guardó silencio por un momento, asimilando cada palabra. Finalmente, miró a su hijo con una severidad que nunca antes había mostrado. Rogelio, si esto es cierto, no solo has traicionado a tu esposa, sino también a esta familia. Porque lo que hoy celebramos no se sostiene con mentiras. Rogelio intentó protestar, pero su voz se quebró. Por primera vez en su vida, no tenía una excusa que lo salvara. Sofía, sintiendo que había dicho todo lo necesario, se levantó de la mesa. No quiero arruinar más esta noche. Pero tampoco voy a quedarme en un lugar donde mi dignidad no vale nada. Con esa declaración, salió del comedor, dejando atrás un silencio abrumador. Sofía salió de la casa envuelta en un torbellino de emociones. La fría brisa de la noche le golpeó el rostro, pero no logró apagar el fuego que sentía en el pecho. Mientras caminaba por el jardín hacia el portón principal, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran solo de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de años de silencio que finalmente habían encontrado voz. El cielo estaba cubierto de nubes densas, y un leve trueno resonó a lo lejos, como si el universo mismo sintiera la magnitud de lo que acababa de suceder. Sofía se detuvo bajo un árbol y se apoyó en su tronco, cerrando los ojos para calmar su respiración. Mientras tanto, dentro de la casa, los murmullos continuaban. Algunos familiares se habían levantado de la mesa, sin saber qué hacer. Don Aurelio permanecía en su asiento, mirando fijamente a Rogelio, quien, incapaz de sostener la mirada de su padre, bajaba la cabeza como un niño regañado. ¿Qué tienes que decir sobre esto, Rogelio?, preguntó don Aurelio con una severidad que llenó la sala. Es exageración, papá. Sofía siempre ha sido dramática. Yo también he trabajado duro por esta familia. Pero nadie parecía convencido. Incluso María, que momentos antes había intentado calmar las cosas, ahora lo miraba con desdén. Rogelio, nunca te vi agradecerle a Sofía por nada, dijo uno de sus hermanos. Y ahora que escucho esto, entiendo por qué. Siempre te sentiste superior a ella. Cállate. Rugió Rogelio, perdiendo la compostura. No saben lo que pasa en mi casa. No necesitamos saber más, Rogelio, intervino don Aurelio, con una mirada penetrante. Lo que escuchamos esta noche es suficiente para entender que has fallado como esposo y como hombre. Las palabras de su padre fueron como un golpe. Rogelio apretó los puños, pero no encontró la fuerza para replicar. En su mente, la voz de Sofía resonaba una y otra vez, recordándole todas las veces que él había desestimado su valor, todas las noches en las que ella se había quedado trabajando mientras él dormía, y todas las ocasiones en las que había preferido humillarla en lugar de reconocer su esfuerzo. En el jardín, Sofía seguía luchando con sus pensamientos. Cada lágrima que caía era un pedazo de su pasado que se desprendía de su corazón. Recordó el día de su boda, cuando había prometido amarlo y respetarlo, sin saber que esas promesas se convertirían en cadenas. Recordó las primeras veces que Rogelio la hizo sentir insuficiente, siempre con una sonrisa y un comentario que parecía inocente, pero que llevaba un veneno oculto. Sofía. La voz de don Aurelio la sacó de sus pensamientos. Al girarse, lo vio de pie junto al portón, con el rostro serio pero comprensivo. Lo siento tanto, hija, dijo él, acercándose lentamente. Nunca debimos permitir que esto sucediera. Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Nunca había esperado que alguien de la familia González, especialmente don Aurelio, se pusiera de su lado. No es tu culpa, don Aurelio. Esto es algo que yo permití por demasiado tiempo. Él negó con la cabeza y suspiró. Todos somos responsables. La familia debe ser un lugar donde nos apoyemos, no donde permitamos que alguien sea menospreciado. Quiero que sepas que tienes mi apoyo, Sofía. Siempre lo tendrás. Las palabras de don Aurelio hicieron que una nueva ola de lágrimas cayera de los ojos de Sofía, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Mientras tanto, Rogelio permanecía dentro de la casa, bebiendo un vaso de whisky con las manos temblorosas.
La habitación se había vaciado poco a poco, algunos familiares se habían retirado a las otras salas, incapaces de soportar la tensión, mientras que otros simplemente se marcharon. María fue la última en dirigirse a él antes de irse. «Rogelio, ¿sabes cuál es tu verdadero problema?», dijo ella, mirándolo con desaprobación. «No es que Sofía te haya superado. Es que nunca pudiste soportar que lo hiciera». Sus palabras lo dejaron helado. Por primera vez, Rogelio se enfrentaba al reflejo de lo que era, y lo que veía no le gustaba. En el jardín, Sofía decidió que era momento de regresar a la casa, no para seguir discutiendo, sino para recuperar lo que le pertenecía, su dignidad. Al entrar, los pocos familiares que quedaban la miraron con respeto y una pizca de admiración. «Voy a recoger mis cosas», dijo en voz alta, dirigiéndose directamente a Rogelio. «No quiero quedarme aquí ni un minuto más». «Sofía, espera», intentó decir Rogelio, pero ella lo interrumpió con un gesto de su mano. «No voy a escuchar más excusas. He pasado años esperando que cambiaras, que valoraras lo que hago, pero ya no tengo más tiempo para esperar». Rogelio trató de acercarse, pero don Aurelio se interpuso. «Déjala, Rogelio. Ya le hiciste suficiente daño». Sofía subió las escaleras con la cabeza en alto, recogiendo las pocas cosas que consideraba realmente suyas. En cada rincón de la casa veía recuerdos de un amor que alguna vez fue dulce, pero que con el tiempo se había vuelto amargo. Al llegar al dormitorio, se detuvo frente al espejo y se miró detenidamente. «Esta no soy yo», susurró. «No más». Guardó sus pertenencias en una maleta pequeña, dejando atrás los objetos materiales que para ella ya no tenían valor. Al bajar las escaleras, se encontró con Rogelio una vez más, parado junto a la puerta. «Sofía, por favor, no te vayas. Podemos arreglar esto». Ella lo miró fijamente, con una calma que ocultaba la tormenta en su interior. «Rogelio, esto no se puede arreglar. Porque lo que rompiste no fue solo mi corazón. Rompiste mi confianza, mi espíritu, y eso no se repara con palabras vacías». Sofía cruzó la puerta, dejando atrás una casa que ahora se sentía como una prisión. Mientras caminaba por la calle bajo la luz tenue de los faroles, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. La calle estaba desierta, y el sonido de los tacones de Sofía resonaba con un eco solitario mientras avanzaba bajo la tenue luz de los faroles. Cada paso que daba la alejaba de la casa que durante años había sido su prisión emocional. A pesar del dolor que sentía en el pecho, había algo en su andar que reflejaba una fuerza renovada, un deseo de empezar de nuevo aunque el camino fuera incierto. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, pero esta vez no eran de humillación. Eran un torrente de emociones acumuladas que finalmente encontraban salida. Mientras caminaba hacia un futuro desconocido, su mente viajaba al pasado, a los momentos que definieron su relación con Rogelio. Recordó cómo lo había conocido en una fiesta de amigos en común. Él era encantador, seguro de sí mismo, con una sonrisa que parecía prometerle el mundo. En esos primeros meses, Rogelio era todo lo que Sofía había deseado en un hombre: atento, cariñoso y lleno de sueños. Sin embargo, poco después de casarse, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron los comentarios aparentemente inocentes: «Esa idea tuya es un poco infantil, ¿no crees?», o «No te preocupes, yo me encargo de eso, no es tu fuerte». Luego llegaron las críticas más abiertas y los desplantes frente a los demás. Y aunque al principio Sofía intentaba justificarlo, con el tiempo entendió que el hombre que había amado no era más que una máscara. El sonido de un trueno la sacó de sus pensamientos. Levantó la vista al cielo y vio cómo las nubes comenzaban a acumularse, anunciando una inminente tormenta. Sin un destino claro en mente, decidió sentarse en una banca del parque cercano. Allí, bajo la penumbra de la noche, dejó que las lágrimas continuaran fluyendo mientras intentaba ordenar sus pensamientos. «¿Qué hago ahora?», susurró para sí misma, sintiendo el peso de la incertidumbre. A lo lejos, las luces de un taxi rompieron la oscuridad. Sofía levantó la mano y lo detuvo. Una vez dentro del vehículo, el conductor, un hombre mayor con ojos bondadosos, le preguntó: «¿A dónde la llevo,
señorita? Sofía dudó por un momento. No tenía a dónde ir. Sus padres habían fallecido hacía años, y aunque tenía algunos amigos, no quería llegar a sus casas en medio de la noche con lágrimas en el rostro. Finalmente, decidió dirigirse a un pequeño hotel que había visto alguna vez en el centro de la ciudad. El trayecto fue silencioso, excepto por el ruido del motor y las gotas de lluvia que comenzaban a golpear el parabrisas. Al llegar al hotel, Sofía pagó con manos temblorosas y se dirigió a la recepción. La recepcionista, una mujer joven con un semblante amable, le ofreció una habitación sencilla y discreta. Al entrar, Sofía se dejó caer en la cama, mirando al techo mientras las lágrimas volvían a inundar sus ojos. La habitación, con sus paredes desnudas y su mobiliario básico, era un reflejo de su estado emocional, vacía, pero con la posibilidad de llenarse de algo nuevo. Pasaron las horas, y el amanecer comenzó a iluminar la pequeña ventana. Sofía se levantó lentamente y se acercó al espejo. Su rostro mostraba las huellas de una noche de llanto, pero también una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Hoy empieza todo de nuevo, se dijo a sí misma, con la voz temblorosa pero firme. Su primer paso fue revisar su teléfono. Había varias llamadas perdidas de Rogelio y algunos mensajes que oscilaban entre el arrepentimiento y la amenaza. Sofía decidió ignorarlos. En cambio, marcó el número de su amiga Clara, una mujer que siempre había estado a su lado, incluso en los momentos más difíciles. «Clara, necesito tu ayuda», dijo Sofía con un hilo de voz. Del otro lado de la línea, Clara no dudó ni un segundo. «Dime dónde estás, voy para allá». En menos de una hora, Clara llegó al hotel con una maleta llena de ropa y un abrazo que Sofía necesitaba desesperadamente. «¿Qué pasó, Sofía?», preguntó Clara mientras la ayudaba a sentarse en la cama. Sofía le contó todo, desde las humillaciones que había soportado durante años hasta el enfrentamiento de la noche anterior. Clara la escuchó en silencio, apretando su mano en señal de apoyo. «Siempre supe que Rogelio no te merecía», dijo Clara finalmente. «Pero me alegra que al fin hayas tenido el valor de dejarlo. Ahora tienes que pensar en ti, Sofía. En lo que quieres hacer con tu vida». Las palabras de Clara resonaron profundamente en Sofía. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con un futuro diferente, uno donde no tuviera que vivir a la sombra de nadie. Esa misma tarde, decidieron dar el siguiente paso. Sofía necesitaba recuperar lo que era suyo, no solo emocionalmente, sino también en términos legales. Clara, que tenía contactos con un abogado especializado en divorcios, se encargó de concertar una cita. Mientras se dirigían a la oficina del abogado, Sofía sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que enfrentarse a Rogelio en un tribunal sería un desafío, pero también entendía que era necesario para cerrar ese capítulo de su vida. En la oficina, el abogado, un hombre de mediana edad con un tono serio pero comprensivo, le explicó sus opciones. «Sofía, tienes todo el derecho de reclamar lo que te corresponde. Por lo que me cuentas, hay pruebas suficientes de tu contribución al negocio y al hogar. Esto no será fácil, pero con tu permiso, podemos comenzar el proceso de inmediato». Sofía asintió. «Estoy lista», dijo con voz firme. Al salir de la oficina, Clara la abrazó. «Hoy diste un gran paso, amiga. Estoy orgullosa de ti». Esa noche, mientras Sofía regresaba al hotel, sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. La tristeza seguía ahí, pero también un destello de esperanza. Por primera vez en años, sentía que tenía el control de su vida, y estaba decidida a no dejar que nadie volviera a arrebatárselo. Sofía despertó al amanecer, el corazón aún pesado por los recuerdos que la habían asaltado durante la noche. La luz que se filtraba por las cortinas del modesto hotel no era suficiente para calmar la tormenta emocional que seguía dentro de ella. Con cada respiración, intentaba encontrar un poco de paz, pero su mente no dejaba de recordarle los momentos más oscuros de su vida con Rogelio. Se sentó en la cama y miró el pequeño reloj en la mesa de noche. Las manecillas parecían moverse con lentitud, como si el tiempo también estuviera atrapado en el peso de sus pensamientos. Decidió salir a caminar.
Necesitaba despejar su mente, encontrar algo que le recordara que el mundo seguía adelante, incluso cuando su vida parecía estancada en un ciclo de dolor y decisiones difíciles. Las calles del centro de la ciudad comenzaban a llenarse de vida. Los vendedores ambulantes abrían sus puestos, el aroma del pan recién horneado y el café llenaba el aire. Y las conversaciones animadas de las personas parecían un contraste cruel con el silencio que pesaba en el interior de Sofía. Se detuvo frente a una cafetería pequeña y decidió entrar. Necesitaba un momento para respirar, para ordenar sus pensamientos. Mientras esperaba su café, no pudo evitar escuchar una conversación entre dos mujeres en la mesa de al lado. Hablaban sobre los desafíos de equilibrar el trabajo y la familia, sobre la culpa que sentían al no poder estar en todos lados al mismo tiempo. Esas palabras resonaron en Sofía. Durante años, ella había sido todo para todos, pero nunca había sido suficiente para sí misma. Con cada sorbo de café, comenzó a pensar en lo que realmente quería. No en lo que Rogelio esperaba de ella, ni en lo que la sociedad le exigía, sino en lo que su propio corazón deseaba. Al salir de la cafetería, Clara la llamó. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó su amiga con una voz llena de preocupación. Un poco mejor, pero todavía hay mucho en mi mente. No es fácil dejar atrás tantos años de una vida que, aunque era dolorosa, era lo único que conocía. Clara suspiró al otro lado de la línea. Eso es normal, Sofía. Pero recuerda que esto no se trata solo de dejar el pasado atrás. Se trata de construir algo nuevo, algo que sea realmente tuyo. Las palabras de Clara la acompañaron durante el resto del día. Mientras caminaba por el parque, comenzó a imaginar cómo podría ser su vida si se permitiera empezar de nuevo. Pensó en retomar sus estudios, en abrir su propio negocio, en rodearse de personas que realmente la valoraran. Pero cada vez que esos pensamientos positivos surgían, una sombra de duda los eclipsaba. ¿Y si no era lo suficientemente fuerte? ¿Y si fallaba? ¿Qué dirían los demás si intentaba algo nuevo y fracasaba? Decidió regresar al hotel para reflexionar en silencio. Sin embargo, al abrir la puerta de su habitación, se encontró con un sobre debajo de la puerta. Lo recogió con manos temblorosas y lo abrió lentamente. Dentro, había una carta de Rogelio. Sofía. Sé que he cometido errores, pero no puedo aceptar que nos alejemos de esta manera. Lo que pasó esa noche no refleja quién soy realmente. Por favor, dame una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar. Te amo y no quiero perderte. Rogelio. Sofía sintió como las lágrimas comenzaban a nublar su vista, pero no era amor lo que sentía. Era rabia, una furia contenida por años de mentiras y manipulación. Rogelio no estaba arrepentido, simplemente estaba asustado de perder el control sobre ella. Tomó un papel y escribió una respuesta breve pero contundente. Rogelio. No se trata de ti. Nunca se trató de ti. Esto es sobre mí, sobre lo que necesito para sanar y ser feliz. No me busques más. Sofía. Dejó la carta en la recepción del hotel con instrucciones de que se la entregaran si Rogelio volvía a intentar contactarla. Luego, decidió que era hora de buscar un lugar permanente donde quedarse. Ya no quería sentirse como una fugitiva, quería un espacio que pudiera llamar suyo. Con la ayuda de Clara, encontró un pequeño departamento en un edificio antiguo pero bien cuidado. Era modesto, con paredes blancas y un suelo de madera desgastado, pero para Sofía era un lienzo en blanco, una oportunidad para construir una vida nueva. Pasaron los días, y poco a poco, Sofía comenzó a llenar el espacio con cosas que la hacían feliz, plantas, libros, cuadros que compraba en el mercado local. Cada objeto era un recordatorio de que estaba empezando de cero, de que tenía el poder de decidir cómo sería su vida a partir de ese momento. Sin embargo, el camino hacia la sanación no fue fácil. Había noches en las que las dudas la asaltaban, en las que se preguntaba si había tomado la decisión correcta al dejar a Rogelio. Había días en los que los recuerdos de su relación la abrumaban y la tristeza parecía demasiado pesada para soportarla. Pero en esos momentos, Sofía encontraba consuelo en las pequeñas victorias, un plato que cocinaba para sí misma, una llamada con Clara, una tarde tranquila leyendo en el balcón de su nuevo hogar.
Con cada paso, por pequeño que fuera, sentía que se acercaba más a la mujer que siempre había querido ser. Los primeros rayos del sol se filtraron por las cortinas del pequeño departamento de Sofía. El aire fresco de la mañana llenaba la habitación y el sonido de los pájaros en el parque cercano le daba un aire de tranquilidad que parecía incompatible con las emociones turbulentas dentro de ella. A pesar de haber dormido unas pocas horas, Sofía se levantó con un propósito claro: enfrentar su nueva vida con valentía. La rutina que comenzaba a formar era sencilla pero significativa. Preparaba su desayuno con calma, disfrutando del aroma del café recién hecho, un lujo que antes pasaba desapercibido en medio de las demandas de su vida con Rogelio. Pasaba horas arreglando cada rincón de su departamento, transformándolo en un espacio que reflejara su identidad. Sin embargo, no todo era calma. Había días en los que los recuerdos de su relación con Rogelio la abrumaban. Los momentos felices, aunque escasos, regresaban con fuerza, como si su mente intentara convencerla de que tal vez había cometido un error al dejarlo. Esa mañana, mientras organizaba una caja de fotos viejas, encontró un álbum de su boda. Sus dedos temblaron mientras lo abría. La primera imagen era de ella y Rogelio bailando su primer vals como esposos. Sofía sonrió con amargura al recordar cómo se había sentido en ese momento, una mezcla de amor, esperanza y la certeza de que había encontrado a su compañero de vida. Pero esa esperanza se desvaneció con cada página que pasaba. Recordó las discusiones que comenzaron poco después de la boda, los comentarios hirientes que Rogelio disfrazaba de bromas y el vacío que sentía cada vez que intentaba hablar con él y era ignorada. Una lágrima cayó sobre la última foto del álbum, una imagen de ambos mirando al horizonte durante su luna de miel. Sofía cerró el álbum con un suspiro profundo y lo dejó a un lado. «Esto ya no me define», susurró para sí misma. Decidió salir a caminar para despejar su mente. El parque cercano al edificio se había convertido en su refugio, un lugar donde podía perderse en sus pensamientos mientras observaba a los niños jugando y a las parejas paseando de la mano. Mientras se sentaba en una banca, su teléfono vibró. Era un mensaje de Rogelio. «Por favor, hablemos. No puedo seguir así». Sofía apretó el teléfono con fuerza, sintiendo cómo la rabia y la tristeza se mezclaban en su interior. Había dejado claro que no quería contacto con él, pero Rogelio parecía incapaz de aceptar su decisión. Respiró profundamente y decidió no responder. Sabía que abrir esa puerta solo la arrastraría de nuevo a un ciclo del que había logrado escapar con tanto esfuerzo. El sonido de una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Era Clara, quien se acercaba con 2 cafés en la mano. «Sabía que te encontraría aquí», dijo Clara, ofreciéndole uno de los vasos. Sofía sonrió débilmente. «Gracias. No sé qué haría sin ti». «No tienes que hacerlo sola, Sofía. Estamos en esto juntas». Ambas amigas pasaron el resto de la tarde hablando sobre el futuro de Sofía. Clara, siempre optimista, le sugirió que considerara tomar clases o inscribirse en algún curso que le interesara. «Es hora de que hagas algo por ti, algo que realmente te haga feliz», dijo Clara, animándola. Esa noche, Sofía navegó por internet buscando opciones. Encontró un curso de diseño de interiores que llamó su atención. Era algo que siempre había querido hacer, pero nunca se había permitido explorar. Sin pensarlo mucho, se inscribió. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Por un lado, Sofía se sentía emocionada de tener un proyecto propio, algo que la motivara a levantarse cada día. Por otro lado, las sombras del pasado seguían acechándola, especialmente cuando recibía mensajes de Rogelio o recordaba los años que había perdido en una relación que la apagaba. Una tarde, mientras asistía a su clase, el instructor pidió a los estudiantes que compartieran por qué habían decidido estudiar diseño. Cuando llegó el turno de Sofía, dudó por un momento antes de hablar. «Decidí tomar este curso porque quiero empezar de nuevo. Quiero construir algo hermoso, no solo para los demás, sino también para mí misma». Sus palabras resonaron en la sala y varios compañeros la aplaudieron. Por primera vez, Sofía sintió que estaba en el lugar correcto, rodeada de personas que compartían sus sueños y ambiciones.
Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Una noche, mientras regresaba a su departamento, encontró a Rogelio esperándola en la entrada. Su rostro mostraba una mezcla de arrepentimiento y desesperación. «Sofía, por favor, déjame hablar contigo». Ella retrocedió un paso, sintiendo como la ansiedad comenzaba a apoderarse de ella. «No tienes nada que decirme, Rogelio. Ya todo está claro». «Solo dame 5 minutos», rogó él, con los ojos llenos de lágrimas. Sofía respiró profundamente, sintiendo una mezcla de lástima y furia. Finalmente, decidió escucharlo, pero dejó claro que sería la última vez. Ambos se sentaron en una banca cercana y Rogelio comenzó a hablar. «Sé que no hay excusas para cómo te traté, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar. Perdí de vista lo importante que eras para mí y estoy dispuesto a hacer lo que sea para demostrarte que puedo ser mejor». Sofía lo miró fijamente, sintiendo cómo las emociones se arremolinaban en su interior. Pero esta vez, no dejó que la nostalgia o la lástima nublaran su juicio. «Rogelio, lo que dices suena bonito, pero no es suficiente. No se trata de que cambies por mí. Se trata de que entiendas lo que significó para mí todo lo que soporté durante años. Y aunque cambies, eso no borrará el daño que ya está hecho». Rogelio inclinó la cabeza, derrotado. «No puedo obligarte a que vuelvas, pero quiero que sepas que lo siento de verdad». Sofía se levantó lentamente. «Lo siento, Rogelio, pero ya no hay marcha atrás. Ahora necesito pensar en mí, en mi vida y en lo que quiero para el futuro». Esa noche, Sofía sintió un peso menos sobre sus hombros. Había enfrentado a Rogelio con la misma fuerza que había encontrado dentro de ella en los últimos meses. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente libre. El amanecer llegó con un sol brillante que iluminó cada rincón del pequeño departamento de Sofía. Aunque había enfrentado a Rogelio la noche anterior, aún sentía una mezcla de emociones difíciles de descifrar. Sabía que había dado un paso más hacia su libertad emocional, pero el encuentro había reabierto heridas que creía cerradas. Se levantó lentamente, preparándose una taza de café mientras observaba por la ventana. El mundo seguía moviéndose, ajeno a sus tormentas internas, y esa indiferencia le daba una extraña sensación de alivio. Tomó su cuaderno de apuntes del curso de diseño y se dispuso a trabajar en el proyecto final que le habían asignado, diseñar un espacio que representara su esencia. Al principio, la tarea parecía sencilla. Pero cuanto más pensaba en lo que quería reflejar, más difícil se volvía. ¿Cómo capturar en un diseño todo lo que había vivido y todo lo que deseaba ser? Decidió comenzar con algo pequeño, un esquema de colores. Optó por tonos cálidos, como el amarillo mostaza y el terracota, que le recordaban el hogar y la calidez que siempre había buscado. También incluyó detalles en azul profundo, un color que representaba la serenidad que anhelaba en su nueva vida. Mientras dibujaba y escribía notas en el cuaderno, su teléfono vibró con un mensaje de Clara. ¿Lista para nuestra salida de hoy? Te recojo en 1 hora. Sonrisa con ojos felices. Sofía sonrió. Clara había insistido en llevarla a una feria de arte local, convencida de que sería una experiencia enriquecedora para ella. Aunque al principio dudó en aceptar, decidió que era una oportunidad perfecta para salir de su zona de confort y explorar algo nuevo. 1 hora después, Clara llegó con su característico entusiasmo. «Vamos, amiga. Hoy es el día de descubrir algo que te inspire», dijo mientras la abrazaba. La feria estaba llena de vida. Los puestos de artistas locales exhibían pinturas, esculturas y artesanías que parecían cobrar vida bajo la luz del sol. El aroma de las flores frescas y la música de fondo creaban un ambiente mágico que comenzó a aliviar la tensión en el corazón de Sofía. Mientras caminaban, un cuadro en particular llamó su atención. Era una pintura abstracta de una mujer con los brazos extendidos hacia el cielo, rodeada de colores vibrantes que parecían danzar alrededor de ella. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo el artista, un hombre de cabello canoso y ojos amables. «Representa la libertad que todos buscamos en algún momento de nuestras vidas». Sofía sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras.
Compró la pintura sin pensarlo 2 veces, convencida de que era un símbolo perfecto de lo que estaba viviendo. De regreso a casa, colocó el cuadro en la sala, justo en el centro de la pared principal. Se quedó mirándolo durante largos minutos, permitiendo que cada trazo y color penetrara en su alma. Los días siguientes fueron un torbellino de creatividad. Inspirada por la pintura, Sofía comenzó a trabajar con más entusiasmo en su proyecto de diseño. Cada elección de color, textura y mobiliario se sentía como una decisión personal, una declaración de quién era y quién quería ser. Sin embargo, la tranquilidad de su nueva rutina se vio interrumpida una tarde cuando recibió una llamada inesperada. Era el abogado encargado de su divorcio. Sofía, quería informarte que Rogelio ha aceptado firmar los documentos sin poner objeciones. El proceso debería concluir en las próximas semanas. Sofía sintió una mezcla de alivio y tristeza. Aunque estaba contenta de que todo estuviera llegando a su fin, no podía evitar sentir el peso de lo que eso significaba, el cierre definitivo de una etapa de su vida. Esa noche, decidió escribir una carta, no para enviarla, sino como una forma de liberar todo lo que aún guardaba en su interior. Querido Rogelio, hoy entendí que no te odio. Por mucho tiempo pensé que debía odiarte para poder superarte, pero me doy cuenta de que eso solo me encadenaría más a nuestro pasado. Lo que siento por ti ahora es compasión. Compasión por el hombre que nunca pudo ver el valor de la mujer que tenía a su lado. Te deseo lo mejor, pero también te dejo atrás. Porque mi vida apenas comienza, y esta vez, la construiré para mí. Sofía. Al terminar la carta, sintió una paz que no había experimentado en años. Quemó el papel en una pequeña vela, viendo cómo las palabras se convertían en cenizas que el viento dispersaba. Las semanas pasaron, y el día en que el divorcio se finalizó, Sofía decidió celebrarlo a su manera. Organizó una pequeña reunión en su departamento con Clara y algunos compañeros del curso de diseño. Mientras brindaban con vino y compartían risas, Sofía se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, era feliz. La mañana en que Sofía firmó los últimos documentos de su divorcio amaneció gris. Las nubes bajas cubrían la ciudad, reflejando el estado emocional que sentía al salir de la oficina del abogado. Era un día crucial, el cierre de un capítulo doloroso y el comienzo oficial de su independencia. Pero esa sensación de libertad venía acompañada de un vacío difícil de ignorar. Con los papeles en mano, Sofía decidió caminar en lugar de tomar un taxi. Cada paso la acercaba más a la realización de que su vida, tal como la conocía, había quedado atrás. El ruido de la ciudad contrastaba con el silencio que sentía en su interior. Las risas de niños jugando en un parque cercano y el bullicio de los vendedores ambulantes parecían tan ajenos a su realidad que por un momento deseó poder ser parte de esa normalidad. Al llegar a su departamento, colocó los documentos en un cajón y se sentó frente a la ventana. Desde allí, podía ver el cuadro que había comprado en la feria de arte. La imagen de la mujer con los brazos extendidos hacia el cielo la inspiró a buscar un nuevo significado en su vida, uno que no estuviera definido por el dolor ni por el pasado. Decidió que era momento de enfrentar esos sentimientos, en lugar de reprimirlos. Sacó una libreta y comenzó a escribir todo lo que sentía, el miedo, la tristeza, pero también la esperanza. Esas páginas se convirtieron en su refugio, un espacio donde podía vaciar su alma sin temor a ser juzgada. En los días que siguieron, Sofía se sumergió por completo en su curso de diseño. Cada tarea era una oportunidad para expresar su creatividad y descubrir quién era fuera del rol que Rogelio le había impuesto durante tantos años. Se hizo amiga de algunos compañeros, quienes la animaron a participar en un concurso local de diseño de interiores. Al principio, dudó. ¿Quién era ella para competir con otros que llevaban años en el campo? Fue Clara quien la convenció. Sofía, has enfrentado cosas mucho más difíciles que un concurso. Esto es solo una oportunidad para mostrar lo increíble que eres. La inscripción al concurso fue un acto de valentía en sí mismo. Sofía decidió presentar un diseño basado en su propio departamento, un espacio que simbolizaba su transformación. Cada detalle del proyecto, desde los colores hasta los materiales, contaba una historia de resiliencia y autodescubrimiento.
El día de la presentación llegó más rápido de lo que esperaba. El evento se llevó a cabo en un centro cultural de la ciudad y Sofía sintió una mezcla de nervios y emoción al entrar al recinto. Su proyecto estaba expuesto junto al de otros participantes y no podía evitar compararse con ellos. Sin embargo, cuando miró su diseño, sintió un orgullo genuino. Era un reflejo auténtico de quién era y de lo que había logrado. Los jueces recorrieron cada exposición, haciendo preguntas a los participantes. Cuando llegaron al diseño de Sofía, uno de ellos, un hombre mayor con una mirada amable, le preguntó: ¿qué te inspiró para crear este espacio? Sofía tomó aire antes de responder. Este diseño representa mi historia. Es un espacio que simboliza el renacer, la fuerza de reconstruirnos incluso después de los momentos más oscuros. Cada elección que hice tiene un significado personal, desde los colores cálidos que transmiten esperanza hasta los detalles en azul que evocan paz. El juez asintió, visiblemente conmovido por sus palabras. Gracias por compartir tu historia. Se nota que este proyecto viene del corazón. Al final del evento, Sofía no ganó el primer lugar, pero recibió una mención honorífica por su autenticidad y creatividad. Más que un premio, ese reconocimiento fue la validación de que estaba en el camino correcto. Esa noche, al regresar a casa, Clara la esperaba con una botella de vino y una sonrisa de orgullo. Sabía que lo harías increíble, Sofía. Este es solo el comienzo. Sofía sonrió, sintiendo como una chispa de esperanza comenzaba a encenderse dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba construyendo algo que realmente le pertenecía. Pero el camino hacia la sanación no estaba exento de desafíos. Una tarde, mientras caminaba por el mercado local, se encontró con una vieja amiga que no veía desde su matrimonio con Rogelio. La mujer, al reconocerla, la abrazó efusivamente. Sofía. Hace tanto que no te veía. ¿Cómo estás? ¿Y Rogelio? La pregunta fue un recordatorio doloroso de que, aunque ella había avanzado, su pasado seguía siendo una parte inevitable de su historia. Con calma, respondió. Rogelio y yo nos divorciamos. Ahora estoy empezando de nuevo. La expresión de la mujer cambió de sorpresa a compasión. Lo siento mucho. No sabía que las cosas estaban mal. No tienes por qué disculparte. Fue lo mejor para mí. Ese encuentro dejó a Sofía reflexionando. Aunque estaba decidida a dejar atrás el pasado, entendía que no podía borrarlo por completo. En cambio, tenía que aprender a aceptarlo como parte de su camino, como un capítulo necesario para llegar a donde estaba ahora. Esa noche, decidió llamar a don Aurelio, el padre de Rogelio. Había evitado el contacto con la familia desde el divorcio, pero sentía que era importante cerrar ese ciclo con gratitud. Don Aurelio, quería agradecerle por todo el apoyo que me dio durante ese momento tan difícil. Su comprensión significó mucho para mí. El hombre, al otro lado de la línea, suspiró profundamente. Sofía, siempre serás parte de esta familia, independientemente de lo que pasó con Rogelio. Eres una mujer fuerte y estoy orgulloso de ti. Las palabras de don Aurelio fueron un bálsamo para su corazón. Aunque su relación con Rogelio había terminado, esa llamada le recordó que no estaba sola y que su valor no dependía de nadie más. En los meses siguientes, Sofía continuó trabajando en su carrera de diseño y explorando nuevas oportunidades. Su historia comenzó a inspirar a otros y pronto recibió invitaciones para hablar en eventos locales sobre su experiencia. Cada vez que compartía su historia, sentía cómo su dolor se transformaba en fortaleza, no solo para ella, sino también para quienes la escuchaban. Un día, mientras caminaba por su departamento, pasó frente al cuadro de la mujer con los brazos extendidos y se dio cuenta de algo: ella ya no era la mujer rota que había llegado a ese lugar meses atrás. Había encontrado la fuerza para reconstruirse y aunque todavía había días difíciles, sabía que estaba en el camino correcto. El viento de la tarde soplaba suavemente mientras Sofía se preparaba para dar su primera charla en un evento local de diseño y empoderamiento. La invitación le había llegado de manera inesperada, como un reconocimiento no solo a su talento, sino también a su valentía al compartir su historia.
El tema de la charla era Rediseñando nuestras vidas, el arte de empezar de nuevo, un título que resonaba profundamente en ella. De pie frente al espejo, Sofía ajustaba su vestido con manos temblorosas. Nunca antes había hablado en público, y la idea de abrirse frente a desconocidos la llenaba de nervios. Pero detrás de esa inseguridad había una determinación firme, usar su experiencia para inspirar a otros. Clara llegó minutos antes de que Sofía saliera. Vas a estar increíble, Sofía. Recuerda, esta es tu historia. Nadie puede contarla mejor que tú. Sofía asintió, tomando un respiro profundo antes de salir al evento. El lugar estaba lleno de personas de diferentes edades, todas con miradas curiosas y sonrisas cálidas. Las paredes del auditorio estaban decoradas con frases motivadoras y fotografías de mujeres que habían transformado sus vidas de manera notable. Cuando anunciaron su nombre, Sofía sintió un nudo en el estómago. Subió al escenario y miró a la audiencia, buscando en sus rostros la confianza que necesitaba. Buenas tardes. Mi nombre es Sofía, y hoy quiero compartir con ustedes una historia que, aunque difícil, se convirtió en el mayor aprendizaje de mi vida. Con cada palabra, Sofía fue desentrañando los momentos clave de su vida, el amor que una vez sintió por Rogelio, las humillaciones que soportó en silencio, y el momento en que decidió que merecía algo mejor. La audiencia permanecía en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros asintiendo en señal de comprensión. Lo que aprendí, dijo Sofía al final, es que nunca es tarde para empezar de nuevo. Todos llevamos heridas, pero esas mismas heridas pueden convertirse en la base de algo hermoso si tenemos el valor de enfrentarlas y construir sobre ellas. Cuando terminó, los aplausos llenaron el auditorio. Muchas personas se acercaron para agradecerle y compartir cómo su historia los había inspirado. Una joven, en particular, la abrazó con fuerza. Gracias, Sofía. Yo también estoy saliendo de una relación difícil y escucharte me dio esperanza. Esa noche, mientras regresaba a su departamento, Sofía reflexionó sobre el impacto que había tenido su charla. Nunca imaginó que su dolor podría transformarse en algo tan poderoso, algo capaz de conectar con otros y darles fuerza. Pero no todo eran victorias. A medida que avanzaba en su camino, también enfrentaba momentos de duda. Había días en los que el peso del pasado regresaba con fuerza, especialmente cuando pasaba por lugares que le recordaban su vida con Rogelio. Una tarde, mientras caminaba por el mercado local, vio a una pareja discutiendo. El tono del hombre, su postura, todo le recordó las veces que Rogelio la había hecho sentir pequeña. Sintió como su pecho se apretaba y tuvo que detenerse para respirar profundamente. Las heridas, aunque en proceso de sanar, todavía estaban allí, recordándole que su viaje era un trabajo en progreso. En uno de esos días difíciles, decidió visitar a don Aurelio. La casa de los González, que alguna vez le había parecido un lugar lleno de tensiones, ahora la recibía con una sensación de nostalgia y calidez. Sofía, hija, qué gusto verte, dijo don Aurelio al abrir la puerta. Durante la visita, hablaron sobre cómo habían cambiado sus vidas desde el divorcio. Don Aurelio confesó que había intentado hablar con Rogelio, pero que su hijo seguía atrapado en su orgullo y negándose a aceptar sus errores. No puedo obligarlo a cambiar, pero espero que algún día lo haga, dijo el patriarca con un suspiro. Sofía, aunque agradecida por el apoyo de don Aurelio, sintió una punzada de tristeza al escuchar esas palabras. A pesar de todo, una parte de ella deseaba que Rogelio encontrara la manera de ser una mejor persona, no por ella, sino por sí mismo. Cuando regresó a casa, encontró en su buzón una invitación para participar en una exposición de diseño. El evento reuniría a nuevos talentos y sería una oportunidad perfecta para mostrar su trabajo. Esta vez, en lugar de dudar, Sofía aceptó de inmediato. El proceso de preparar su exhibición fue un desafío, pero también una experiencia gratificante. Decidió crear un espacio inspirado en la libertad y el renacimiento, utilizando elementos naturales como plantas y madera, junto con colores que evocaban paz y esperanza. El día de la exposición, Sofía sintió una mezcla de nervios y emoción. Su espacio atrajo a muchos visitantes, quienes admiraban no solo la estética, sino también la historia detrás del diseño. Un crítico reconocido incluso la felicitó,
asegurándole que tenía un talento especial para capturar emociones en sus creaciones. Esa noche, mientras celebraba con Clara y algunos amigos del curso, Sofía se dio cuenta de algo importante. Aunque el pasado siempre sería una parte de ella, ya no la definía. Había construido un puente entre lo que fue y lo que quería ser, y cada paso que daba la acercaba más a su verdadero yo. El amanecer trajo consigo una claridad inesperada para Sofía. La luz del sol atravesaba las cortinas de su departamento, llenando el espacio con una calidez que hacía eco en su corazón. Habían pasado meses desde que inició su nueva vida, y aunque había alcanzado logros significativos, sentía que aún había una pieza pendiente. Algo que debía enfrentar para cerrar completamente el capítulo más doloroso de su vida. Esa mañana, mientras disfrutaba de su café, recibió un mensaje que no esperaba. Era de Rogelio. Sofía, sé que esta será la última vez que intente contactarte. Necesito verte, no para pedirte que vuelvas, sino para hablar de algo que llevo dentro desde hace tiempo. Por favor, dame unos minutos de tu tiempo. El mensaje la dejó inmóvil, leyendo y releyendo las palabras. Había prometido no volver a abrir esa puerta, pero algo en el tono de Rogelio le hizo considerar la posibilidad. Después de todo, esta conversación no era solo para él, también era para ella. Decidió responder con un mensaje corto: nos vemos mañana a las 4 de la tarde en el café frente al parque. El resto del día estuvo cargado de emociones encontradas. Por un lado, sentía miedo de volver a estar frente a él, temiendo que su presencia reavivara heridas. Por otro, sabía que esta era una oportunidad para encontrar el cierre que necesitaba. Cuando llegó el momento del encuentro, Sofía eligió cuidadosamente lo que iba a usar. No era por Rogelio, sino por ella misma. Quería sentirse fuerte y segura. Optó por un vestido sencillo pero elegante, y se dejó el cabello suelto, como siempre había preferido, aunque Rogelio alguna vez le dijo que no le favorecía. Al llegar al café, lo vio sentado en una mesa junto a la ventana. Parecía haber envejecido años en los pocos meses desde su separación. Su postura, que antes era altiva, ahora lucía encorvada, y sus ojos tenían una sombra de arrepentimiento. Sofía se acercó con pasos firmes, y Rogelio se puso de pie al verla. «Gracias por venir», dijo él, con la voz baja y cargada de emociones. «Espero que sea algo importante, porque no tengo intención de revivir el pasado», respondió Sofía con serenidad. Ambos se sentaron, y por un momento, el silencio se instaló entre ellos. Rogelio parecía luchar por encontrar las palabras correctas. «Sofía, quiero empezar diciendo que lo siento. Sé que esas palabras no pueden deshacer todo el daño que te hice, pero tenía que decírtelo. Durante mucho tiempo, no entendí el valor que tenías en mi vida, ni el daño que causaron mis acciones». Sofía lo miró fijamente, sin interrumpir. Quería escuchar todo lo que él tenía que decir. «Después de que te fuiste, me di cuenta de lo vacío que estaba todo sin ti. Pero no era solo tu ausencia lo que me dolía, sino la verdad de que había destruido algo hermoso con mi egoísmo». «¿Y por qué me dices esto ahora?», preguntó Sofía, con la voz calmada pero firme. Rogelio suspiró, mirando sus manos entrelazadas. «Porque no quiero seguir cargando con esto. Quiero pedirte perdón, no para justificarme, sino para que pueda seguir adelante sin sentir que te debo algo». Las palabras de Rogelio la tomaron por sorpresa. Había esperado defensas, excusas, incluso súplicas. Pero lo que encontró fue una honestidad que nunca antes había visto en él. «Rogelio, durante años esperé que reconocieras lo que hiciste. Pero no fue hasta que dejé de necesitar tu validación que realmente comencé a sanar. Aprecio tus palabras, pero mi perdón no cambia lo que soy ahora». «No espero que lo haga», respondió él, con una ligera sonrisa de tristeza. «Solo quería que supieras que reconozco mi responsabilidad, y que estoy tratando de ser una mejor persona, aunque sea tarde». Sofía asintió lentamente. «Espero que encuentres esa paz que buscas». Ambos se quedaron en silencio unos minutos más antes de despedirse. Mientras Rogelio se alejaba, Sofía sintió una extraña sensación de ligereza. No era que el dolor desapareciera de inmediato, pero la conversación le dio una claridad que no había anticipado.
De regreso en su departamento, decidió escribir en su libreta sobre lo ocurrido. Cada palabra que escribía era un recordatorio de que había enfrentado a su pasado con dignidad y fuerza. Por primera vez, sintió que había llegado al final del camino que tanto la había desgastado. En los días siguientes, Sofía se enfocó completamente en su carrera. Recibió una invitación para trabajar como diseñadora en un prestigioso estudio y aunque la idea de enfrentarse a un nuevo desafío la intimidaba, aceptó con entusiasmo. Mientras organizaba su nueva oficina, encontró el cuadro de la mujer con los brazos extendidos hacia el cielo. Lo colocó en la pared principal, como un símbolo de todo lo que había superado. Cada vez que lo veía, recordaba que el dolor no la había definido, sino que la había transformado en alguien más fuerte y más libre. El día de la inauguración de su primer gran proyecto, Clara apareció con un ramo de flores y una sonrisa orgullosa. Sabía que llegarías aquí, Sofía. Este es solo el principio de algo increíble. Sofía la abrazó, sintiendo una profunda gratitud no solo por el apoyo de Clara, sino por cada paso que la había llevado hasta ese momento. Mientras miraba su diseño terminado, con cada detalle reflejando su viaje personal, supo con certeza que había logrado lo que siempre soñó, reconstruir su vida desde las cenizas. Si esta historia tocó tu corazón y te inspiró, nos encantaría saber tu opinión. Déjanos un comentario compartiendo tus pensamientos, y no olvides suscribirte al canal para disfrutar de más historias llenas de emoción. Si te gustó, dale un me gusta y ayúdanos a llegar a más personas con este mensaje de fuerza y transformación. Y gracias por ser parte de esta aventura.